Buenos días, profesor. Bienvenido a la presentación sobre el caso Alvis Picking Almacén. Esta presentación es realizada para el curso de Racionalización Administrativa por estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Escuela de Administración y Gerencia. Nosotros somos el grupo 4. Los integrantes de este grupo son Ana Marcia Aldanaguari, Erika Canchari Quispe, Renzo Flores Harley, Stephanie Enrique Sánchez y quien les habla, Alison Azcue Olazo. Bueno, empecemos con los antecedentes. Cabe resaltar que Alvis Picking es una empresa que se dedica a brindar servicios de logística y de almacenamiento tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, un hecho importante es que esta empresa en el año 2006 empieza a brindar servicios de outservice a entidades bancarias, lo que quiere decir servicios de tercerización. Para ello, ellos ofrecen tomar el control del almacenamiento de mercaderías, tanto de mercaderías que han sido registradas para garantías de crédito, lo que nos quiere decir que son activos tangibles que sirven de respaldo para las líneas de crédito otorgadas para las entidades bancarias y tanto para mercaderías de las líneas de warrant. Bueno, a través de este proceso, muchos clientes empiezan a comunicar que hay un problema de demora de entrega de las mercaderías que son liberadas como garantía. Por ello, que Alvis Picking decide contratar a una empresa que brinda servicios de auditoría para que se haga un control de calidad en el proceso. Esta empresa determina que existen las siguientes causas. Bueno, como causa principal o primaria, determinan el maltrato del personal hacia los clientes y la indiferencia. Esto quiere decir que no hay una correcta capacitación de los empleados para que haya un trato correcto. Asimismo, cabe recalcar que los auditores señalan que la indiferencia de estos empleados solo ralentizan el proceso. Por otro lado, no existen estándares de trabajo ni políticas ordenadas. Como sabemos, ambos son importantes para que haya un proceso adecuado con momentos y tiempos exactos, ¿no? Si no existen estos, el proceso será más lento. Por otro lado, también existe un desorden y tráfico dentro del almacén, y esto se debe a la infraestructura del ambiente laboral, ¿no? Que no permite que haya orden. Y por último, existe tanto una falta de sistema central de información como una falta de sistema de control de inventarios. Ambos son muy importantes, pues ambos recolectan e informan sobre datos importantes de las mercaderías, tanto como la entrada de estas, la salida, dónde son almacenadas, qué espacios hay libres. Entonces, es así como estos dos sistemas son vitales para la organización y asimismo para que haya una fluencia más natural dentro del almacén. Buen día, profesor. Mi nombre es Stephanie Enrique y comenzando con el resumen ejecutivo del caso que se nos asignó, hemos hecho un resumen de los datos importantes al momento de desarrollar el Excel. Es que la contratación es por EAG Auditores Asociados, el horario es de 9 a.m. hasta las 4 p.m. y en personal tenemos entre ejecutivos de negocio 2, auxiliares de control de garantías 2, auxiliares de división legal 4, sectoristas del crédito 2 y auxiliares de por almacén 4 y la autoridad por línea 1. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ana Marce y voy a hablar sobre el primer anexo, que es el proceso de servicio de outservice. Bueno, en este caso podemos observar una tabla en la cual especifica todo el proceso por el cual se lleva desde el inicio hasta el fin del servicio. Podemos observar que están separados por colores y de acuerdo a cada división, como son la división de negocios, la división de control de garantías, la división legal. También tenemos la división de créditos, la división de almacén. Y bueno, también podemos observar la cantidad de empleados que hay en cada división según la actividad que se requiera para poder realizarlo, así como la distancia
que existe en cada división, según la área a la que se vaya a realizar algún trámite o se necesite. Como por ejemplo, en la división de negocios tenemos que las dimensiones de la oficina en específico de esa área mide de 15 por 18 por 3.5, y eso es más que nada para los ejecutivos que laboran dentro de esa área, pero para el jefe de esa división, bueno, las dimensiones en las cuales él va exclusivamente a estar dentro de su propia área son muy distintas, y eso se repite en cada una de las divisiones. Bueno, el proceso empieza bueno, con el ejecutivo de negocios. Este ejecutivo tiene que recopilar los datos del pedido según el cliente, y bueno, este ejecutivo registra los datos según el pedido o de solicitud, y bueno, este lo imprime y posteriormente se lo envía al jefe de división de negocios, el cual va a evaluar y coordinar con el ejecutivo de la división de central de garantía. Bueno, y en este caso entra a tallar el auxiliar de control de garantías, ya que este va a recibir el pedido con los datos del cliente, y bueno, este se va a encargar específicamente de registrar los datos del pedido del cliente y la hoja central de garantía, y el jefe de esta área va a coordinar con el auxiliar de su misma área, que vendría a ser la División Central de Garantías, y bueno, el auxiliar va a hacer entrega de este material a la división legal. La división legal va a recopilar todo lo que haya podido sobre el cliente y igualmente va a registrarlo, pero en una base legal. Va a verificar el registro electrónico y la mercadería que existe actualmente en el almacén. Y bueno, va a imprimir los comprobantes necesarios, y estos van a ser enviados al jefe de división de esa área. Y bueno, posteriormente la secretaria de la división de créditos va a verificar con una hoja electrónica todo el crédito que el cliente requiera. Y bueno, esta secretaria va a recopilar los pedidos, los datos que están siendo recibidos por parte de la División Central de Garantía y la División Legal. Verifica el crédito del cliente y registra los datos en una hoja de autorización de salida, y este va a ser enviado al jefe de división de créditos para que éste pueda coordinar con el jefe de división de negocios, y el jefe de créditos va a pasar a coordinar esto con el jefe de almacén. El auxiliar de almacén se va a encargar de retirar la mercadería necesaria, y bueno, este auxiliar va a registrar la salida de esta mercadería mediante el Cardex, y bueno, posteriormente va a ser la entrega hacia el cliente. Bueno, mediante esta información podemos saber que la compañía bueno, brinda el servicio en un horario desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Cuenta con el personal actual que está laborando dentro de la empresa. Son 2 ejecutivos de negocios, 2 auxiliares de control de garantía, 4 auxiliares
en la división legal, 2 sectoristas de créditos y 4 auxiliares en el almacén. Bueno, en cuanto a la línea de jefatura y supervisión, solo se cuenta con una persona que, bueno, va a ser una autoridad lineal en este caso. Así como podemos ver también al final del cuadro el total de minutos que demora todo el proceso, que son en un total de 54 minutos. Y bueno, en total desde las 9 hasta las 4, que es el servicio que normalmente elabora, y bueno, pueden realizar hasta 420 minutos para poder realizar este proceso. Bueno, ahora pasamos al anexo 2. En este anexo vamos a encontrar los datos del servicio OutService. Bueno, en este cuadro podemos observar el área de cada una de las divisiones, y en cada una de estas áreas podemos observar cuáles son las dimensiones y las coordenadas en las cuales se encuentran cada una de las oficinas, ya sea del ejecutivo de negocios o del jefe de control de garantías o del jefe de división de créditos o el jefe de almacén. En total podemos observar que tenemos un área de 3.087 metros cuadrados y bueno, el número de servicios que se ofrecen son 210, ¿no? Bueno, buenos días, profesor. Mi nombre es Alicia Nasque y voy a continuar con la realización del anexo número 3. Este anexo nos va a ayudar a recopilar los datos de los movimientos que se han realizado para llegar a concretar el servicio de OutService. Asimismo, nos va a dar información vital como la distancia total recorrida al final de completar el anexo, ¿no? Este anexo se empieza por la recopilación de los movimientos realizados entre cada área, como ya había mencionado anteriormente. Esta información la podemos encontrar en el anexo número 1, en la columna de posiciones, en donde nos va a indicar cuáles son los movimientos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento 1 ha sido realizado desde el área 0 hacia con destino al área 1, ¿no? Luego el segundo movimiento ha sido del área 0 hacia el área 2 y así sucesivamente se van completando estos registros, ¿no? De los movimientos. Bueno, otro punto importante para el anexo 3 es la realización, o mejor dicho, identificar quién ha hecho estos movimientos. Aquí en esta columna observamos que nos indica un UA, que sería la unidad de actividad, y ahí podemos registrar qué unidad o qué área, mejor dicho, ha realizado este movimiento. Por ejemplo, en el movimiento número 1, que es del área 0 al área 1, podemos encontrar que ha sido una persona de la unidad 1. Esta unidad está relacionada, o mejor dicho, es la unidad de la división de negocios. Y bueno, sabemos que existen auxiliares como el jefe, entonces podría ser uno de estos servidores, ¿no? Para el siguiente movimiento, asimismo vemos que ha sido una persona de la unidad de negocios. Y para el tercer movimiento ya vemos que ha cambiado por un servidor de la división de garantías, de control de garantías. Bueno, para el movimiento 4 vemos que ha sido nuevamente una persona de la división de negocios. Entonces, asimismo, vamos a poder identificar quién ha hecho este movimiento, ¿no? También se ve reflejado, como he mencionado, en el anexo 1, en la parte de las unidades, y asimismo también en el anexo 1 está especificado quién ha sido, ¿no? Tanto el auxiliar como el jefe. Luego pasamos a la realización del anexo 4, que es vital para que el anexo 3 pueda funcionar adecuadamente. En este anexo nos va a indicar las cargas interdepartamentales, como nos dice el nombre, lo cual se refiere a la frecuencia en la cual se han hecho estos movimientos, ¿no? ¿Cuántas veces se ha realizado este viaje? Por ejemplo, en el primer viaje, que es del área 0 al área 1, podemos ver del área 0 al área 1, se han realizado 2 viajes.
Asimismo, del área 0 al área 2 se ha realizado solo un viaje. Del área 2 al área 3, que es el tercer movimiento, del área 2 al área 3 se han realizado 2 viajes. Y así se irá completando sucesivamente, ¿no? Bueno, abajo también tenemos lo que serían las coordenadas actuales. Eh, y bueno, completando este anexo 4, el anexo 3 va a funcionar adecuadamente y nos va a dar un total del recorrido, la distancia total que vendría a ser los metros totales que se han recorrido para que se logre completar el servicio de outservice entregado por la empresa Alvis Speaking hacia las entidades bancarias, ¿no? Mi nombre es Marcelana y voy a hablar sobre el anexo 5. Bueno, el anexo 5 trata básicamente de las distancias interdepartamentales que existe en todo el área en general. Y bueno, en el primer cuadro podemos observar que cuáles son las distancias que existe entre un área y la otra. Esto quiere decir cuál va a ser el recorrido que cada uno de los empleados, ya sea para entregar alguna información de importancia, va a demorar en realizar el recorrido, ya sea si un auxiliar de la división legal requiera alguna firma o entregar algún documento importante y este se dirija al sectorista de créditos o el jefe de división de créditos requiera hablar con el auxiliar de almacén. Este va a ser el recorrido que actualmente la empresa va manejando. Por otro lado, tenemos otro cuadro en el que se puede observar cuáles son las coordenadas actuales que cada una de estas áreas requiere y se encuentra actualmente. Hola, soy Renzo Flores Cartle y ahora les voy a explicar el DF de ser, que ya lo había explicado mi compañera, pero esto es una manera más gráfica de ver la situación de todo el proceso, ¿no? En primer punto tenemos el ejecutivo de negocios que recibe el pedido del cliente, el paso 1, recopila esa información del pedido del cliente. Después, el paso 3 va a ser registrar los datos del pedido en la hoja de solicitud de retiro. ¿Para qué? Para que después se va a imprimir 4 copias, lo cual va a ser entregadas a las diferentes áreas, como la división de control de garantías, la división legal, la división de créditos y el almacén central. Como podemos ver, pero antes de ello va a pasar por esto, por el paso 5 del jefe de división de negocios le va a dar el BOC, lo cual va a devolver al ejecutivo, cuando le dé el BOC, va a devolver al ejecutivo de negocios para ser entregado a las diferentes áreas. Como podemos ver, se pasa al 6, que el ejecutivo de negocios va a entregar a la división de control de garantías, al auxiliar de control, exactamente al auxiliar de control de garantías, lo cual que va a hacer, va a recibir y recopilar los datos del cliente. Va a registrar los datos del cliente y al momento de registrar los datos del cliente, va a entregar al jefe de control de garantías y coordinar y dar el BOW. Después de dar el BO, va a volver a mandar al auxiliar de control de garantías para que se impriman 2 copias. Por siguiente, el paso 11 va a ser el ejecutivo de negocios va a entregar otra copia a la división legal. Como acá podemos ver, se va a volver a recopilar la información, se va a verificar el registro electrónico legal de datos de mercancía de almacenes, va a pasar por una verificación y después se va a imprimir, se va a imprimir 2 copias, ¿no? Y después de esas 2 copias se va a dar el visto bueno del jefe de división legal, ¿no? Y por el tercer paso, por el paso 17, el ejecutivo de negocios va a entregar otra copia a la división de créditos. ¿Qué va a hacer la división de créditos? Se van a juntar 2 principales. Uno es el paso 10 y el paso 16. Esas copias van a ser entregadas a la división de créditos. ¿Para qué? Para mejorar la información que tenga, para brindarle el servicio o el bien, ¿no? En este caso, el 18 se va a hacer la entrega del HCG1 y la entrega del HCL1. Y 2, el secretarista de créditos
va a verificar la información para recopilar los datos del pedido del cliente, ¿no? Como acá se puede ver, va a verificar y después se van a recopilar las dos informaciones. ¿Para qué? Para después de verificar, otra vez se va a verificar el pago del crédito. ¿Para qué? Para después registrar esos datos del pedido en una hoja de autorización de salida, HAS, y se va a imprimir. Acá se va a mandar a imprimir y se va a enviar al HAS, el BOW, al jefe de división de créditos. Va a dar su visto bueno en el paso 25. Después se va a entregar este HAS, como acá se da, al último paso, que es el ejecutivo de negocios, va a entregar la última copia al almacén central, exactamente al auxiliar de almacenes. ¿Qué va a hacer esto? Aparte de ello, se va a entregar el HAS. Como el paso 27, el jefe por ser coordina y le da el visto bueno con el jefe de almacén. Cuando le da el visto bueno, pasamos al paso 29, que es el auxiliar de almacén retira la mercadería. Después vamos al paso 30, que es la registra de salida de mercadería. Y para el último ya se va a dar al cliente, que es el paso 31, que es la salida del mercado Cardex electrónico, ¿no? Y eso sería todo el proceso. Como acá al costado también podemos ver, tiene las otras entradas. Muchas gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Stephanie Enrique y continuando con el análisis del Excel, seguimos con la pestaña de PERT. En esta parte como que se grafica todos los tiempos de cada persona indicada, por ejemplo, entre ejecutivos, jefes, auxiliar, sectoristas, y el tiempo que estas personas se demoran en hacer los procesos y cómo estos se juntan saliendo uno del otro y así. Por ejemplo, tenemos primero JN, ejecutivo de negocios, demorándose 9, con acá los puntitos que está en color claro, 1, 2, 3, 4, el 6, el 11, el 17 y el 26. Siguiendo después va al GDN, el jefe de división de negocios, con 1, siendo solo un puntito el 5, el morado. Después para el ACG va a los procesos que se demora en 23.5 de su tiempo, siendo el botón 7, 8, el 10, el 18. Paralelo del ACG está el ADL, que es el auxiliar de división legal, con 7.5, siendo los puntos 12, 13, 14, 15 y 19. Después pasa al GDL, el jefe de división legal, con un tiempo de 1.5, siendo solo el punto 16. Después se pasa a la persona del puesto SDC, que es el sectorista de créditos, teniendo un tiempo total de 6.5, ya que son los puntos 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Después se pasa a la persona con el puesto GDC, que esta es el jefe de división de créditos, con un tiempo total de 1, siendo solo el punto 25. Después pasa a la persona con JA, que esto se refiere al jefe de almacén, con el tiempo 1, que es solo el punto 28. Después, por último, pasa al personal de ADA, que es el auxiliar de almacén, con un tiempo total de 10, ya que son los puntos 29, 30 y 31. Bueno, mi nombre es Alicia Unasco y voy a continuar con el desarrollo del anexo 6. En este anexo, lo primero que se debe realizar para completar ese anexo es indicar las áreas de servicio que tenemos. Bueno, aquí tenemos 5 áreas. Primero la división de negocios, la división de control de garantías, división legal, división de créditos y el almacén central. Bueno, luego también debemos indicar los encargados de servicio que tenemos, el ejecutivo de negocios para el área de servicio de la división de negocios, exactamente. Luego tenemos un auxiliar de control de garantías para su división y así sucesivamente se indica los encargados que tenemos. Y luego también se indican los jefes que tenemos para cada área, ¿no? Cabe resaltar que esta información se encuentra en los anexos anteriores, entonces de ahí es sacada. También lo siguiente que se hace, según el texto, nos indica cuántos servidores tenemos por cada área, y el texto nos indica que tenemos 2 ejecutivos de negocios, 2 auxiliares de control de garantías, 4 auxiliares de división legal, 2 sectoristas de crédito y 4 auxiliares de almacén. También nos indica que solo hay un jefe por cada línea, entonces aquí se completa con un número de servidores 1.
Bueno, habiendo completado esto y habiendo desarrollado el PERT, podemos determinar los minutos que se demora cada uno de estos encargados en realizar las operaciones que necesitan. Cabe resaltar que este es un servicio que necesita de múltiples áreas, ¿no? Entonces, para completar el servicio de out-service va a tener que pasar por todos estos encargados que realizan una serie de actividades, ¿no? Y procesan un número de servicios determinado, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, hallando el PERT y identificando, por ejemplo, cuánto se demora el ejecutivo de negocios en realizar un servicio de out-service o una operación que va a contribuir a realizar este servicio, se demora 9 minutos. Y así sucesivamente. El auxiliar de control se demora 23 minutos con 50 y así sucesivamente. Y también se identifican los minutos que se demoran los jefes, ¿no? En realizar esos procesos. Después, posterior a esto, también es importante ubicar o determinar cuántos servicios se demandan en el mercado, que también nos lo da el texto como dato, que son 210. Luego también tenemos la jornada diaria, ¿no? Que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Entonces, la jornada diaria consta de 7 horas diarias. Esto es muy importante para la determinación de la capacidad. La capacidad va a ser la jornada diaria en minutos entre los minutos que se demoran cada encargado en realizar su actividad, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio nosotros tenemos que la jornada diaria es de 7 horas, es decir, de 420 minutos. Entonces, esos 420 minutos, en este caso, del ejecutivo de negocios, se va a dividir entre 9 minutos para hallar cuántas actividades u operaciones puede hacer diariamente. Pero en este caso también debemos tomar en cuenta el número de servidores que existe. Entonces, ese número de operaciones hallado anteriormente se va a multiplicar por 2 para hallar la capacidad que tienen estos dos ejecutivos, ¿no? en su respectiva área. Así se van a realizar con todos los auxiliares o ejecutivos y también asimismo con los jefes de cada área. Bueno, siguiendo con la información que nos va a brindar el anexo 6, una vez completados estos puntos, el anexo 6 nos va a brindar una información muy importante que es la tasa de uso. En la tasa de uso, nosotros vamos a poder ver cuánto es las operaciones que realmente ellos van a necesitar realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejecutivo de negocios tiene una capacidad, o ambos ejecutivos de negocios tienen una capacidad de 93 operaciones diarias para poder contribuir al servicio de out-service, pero la demanda real es de 210. Entonces, como podemos ver, hay una diferencia casi del doble. Es por eso que la tasa de uso es 225%. Cabe resaltar que esta tasa de uso debe ser 100% o menos para que sea apropiada, ¿no? Entonces, ¿cómo podría solucionarse esto? Las únicas formas serían o que estos dos ejecutivos trabajen más, y en este caso casi el doble de horas, o que se contraten más ejecutivos de negocio, ¿no? Porque la demanda es mucho mayor a su capacidad. Bueno, asimismo podemos ver que en el área de control, los auxiliares solo pueden resolver 36 operaciones, mientras la demanda lo supera por mucho más. Hay una tasa de uso de 588%, casi 6 veces más lo que ellos pueden resolver en un día. Y bueno, así vamos viendo con todos los encargados. También con los encargados referente a los jefes. Pero en el caso de los jefes, vemos que su capacidad es superior a la demanda en todos los casos. Por ejemplo, aquí la capacidad de este jefe del área de la división de negocios es de 420, y lo que nos indica que la tasa de uso es del 50% de su tiempo. Entonces, el otro 50% de su tiempo probablemente lo dedique a realizar otras operaciones. Otra información muy importante que nos da este anexo serían los minutos totales por cada área, por cada ejecutivo auxiliar, y sumando más los minutos totales de los jefes, ¿no? También nos indica que hay 19
empleados que participan en la realización de la operación outservice. Y bueno, para la capacidad total vamos a tener como referencia el mínimo de las capacidades, pues si bien es cierto, las demás áreas pueden realizar más operaciones, en el área de control de garantías solo se pueden realizar 36 operaciones. Entonces, de nada sirve que las otras áreas hagan más operaciones cuando aquí va a encontrarse un cuello de botella que no se va a poder superar. Bueno, siendo así, el anexo va a calcular la tasa de uso de cada área y nos va a dar un total, que es del 141%, lo que nos indica que hay una falta de 41% para poder llegar a la demanda total, ¿no? Bueno, como había mencionado anteriormente, se podrían aumentar las horas de trabajo, pero en este caso solamente se pueden aumentar 1 hora más para poder llegar a la hora legal, que son 8 horas diarias, porque de lo contrario no es factible, ¿no? Por otro lado, habiendo desarrollado el anexo número 3, también nos va a ayudar a resolver esta siguiente parte de la tabla, y bueno, también habiendo completado lo anterior. Tenemos acá los metros cuadrados utilizados en todas estas operaciones, y nos indica que en total se han utilizado 3.087 metros cuadrados para poder realizar todas estas actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el área de división de negocios dice 450 metros cuadrados, que es básicamente el área de esa división, y así sucesivamente. También tenemos el total de minutos que se necesitan, ¿no?, para realizar como que cada operación por cada área, y luego el total de todas las áreas, que sería 54. Básicamente casi 1 hora para realizar un servicio de outservice. Y bueno, esta segunda parte también es muy importante, la parte de la productividad, ¿no? En la cual aquí tenemos primero metros cuadrados, en la cual vamos a poder ver el área ocupada por cada unidad administrativa, que en este caso es 0.21, o sea, el área que es productiva, ¿no? Y bueno, así, luego acá tenemos las horas de servicio. Anteriormente habíamos visto los minutos de servicio, pero por ejemplo acá sí la capacidad total de este jefe es de 90, disculpe, la capacidad total de esta área es de 90, y la demanda es de 210, y considerando en cuántos minutos lo realiza, vamos a poder saber que se demora 4 horas con 62 minutos. Y eso sería el tiempo en horas en el que se demora esta área en realizar la operación. Luego, por último, la tasa de uso, que es nuevamente lo más importante de esta tabla, ¿no? Aquí podemos ver que en casi todas las áreas hay una tasa de uso mayor al 100%, lo cual nos indica que no es factible, no es apropiada para la elaboración o para la operación de outservice, ¿no? En este caso, la primera área tiene una tasa de uso de 225%, lo cual indica que esta área va a tener que trabajar más del doble para poder llegar a la demanda deseada. La segunda área, la división de control de garantías, es de 587.5%, ¿no? Casi 6 veces más tendría que trabajar. Las áreas que están dentro de los parámetros serían las áreas de división legal y el almacén central. Bueno, en total, la tasa de uso es, se utiliza la mayor, que es 587.5%, que para que no haya un cuello de botella se tendría que superar esto, ¿no? Esta tasa de uso. Y bueno, esta sería la información que nos brinda el anexo 6. Bueno, yo le voy a explicar sobre el DRP-SER, que es el diagrama de recorrido del proceso de servicio. Entonces, bueno, este diagrama es del outservice y la situación actual, ¿no? Acá podemos ver que ya está unido. Nos hemos basado, bueno, en el anexo, ¿no?, de resumen de actividades de transporte. Acá podemos ver que el ejecutivo, bueno, va del 0 al 1. El ejecutivo de negocios pasa al jefe de división de negocios, del 0 al 1. Vamos a ver también del 0 al 2,
que es el ejecutivo de negocios, pasa también al auxiliar de control de garantías. Luego podemos ver del 2 al 3, hay un recorrido del 2 al 3, que es del auxiliar de control de garantías, pasa al jefe de control de garantías. Luego podemos ver el recorrido del 2 al 4, que pasa, bueno, que es el auxiliar de control de garantías, pasa al auxiliar de división legal. Luego vemos el recorrido del 4 al 5, que es del auxiliar de división legal, pasa al jefe de la división legal, ¿no? Luego podemos ver del 4 al 6, que es más que nada el auxiliar de división legal pasa al sectorista de créditos. Luego el recorrido del 2 al 6, que es del auxiliar de control de garantías, pasa al sectorista también de créditos. Luego el recorrido del 4 al 6, que es del auxiliar de revisión legal, pasa otra vez por el sectorista de créditos. Luego del 6 al 7, que es el sectorista de créditos, pasa al jefe de división de créditos. Y luego del 6 al 8, hay un recorrido del sectorista de créditos, pasa al auxiliar de almacén. Y del 8 al 9, el auxiliar de almacén pasa al jefe de almacén, ¿no? Eso vendría a ser el recorrido del proceso en sí del servicio. Profesor, mi nombre es Stephanie Rique y siguiendo con el análisis del Excel, llegamos a la última pestaña, que es el PERT-SER, que esto es un gráfico del proceso actual, donde se usan datos del anexo 6 de la primera pestaña, que se vio anteriormente. Entonces, con este gráfico primero se hace el anexo 1, que es el gráfico PERT del servicio de todo el proceso en la situación actual, donde se jalan las actividades, la descripción y el tiempo. Después de esto se comienza a graficar el proceso actual mediante estos cuadros, donde se jala el dato de la actividad y se rellena la descripción y el tiempo. Y así esto es más o menos haciendo una referencia al PERT, ya que se trata de graficar como se hizo en el otro, ya que, por ejemplo, primero pasa de ejecutivo de negocios, después al jefe de división, y de este sale el auxiliar de garantías, pero también sale al mismo tiempo el auxiliar de división legal. Y después del auxiliar de control de garantías sale el jefe de control de garantías, el sectorista de créditos y el jefe de división de créditos, pero a su vez el jefe de almacén. Y el jefe de almacén termina al final con el auxiliar del almacén. Y el auxiliar de división legal que se vio después de la segunda persona pasa ahora al jefe de división legal. Soy Renzo Flores y ahora vamos a pasar a hablar de las conclusiones, que hemos mencionado tres principales. La primera sería que la empresa Albispic Almacén existen problemas en su proceso de servicios, lo cual genera una demora en la entrega de mercaderías liberadas como las garantías. Esto perjudica el cliente y a la empresa de servicios, lo cual genera demoras y cuellos de botellas dentro de todo su proceso, ¿no? El segundo punto es el trato mal al personal hacia los clientes, que causa serios detrimentos en el buen funcionamiento de la empresa, ya que no existen ni trabajos ni políticas ordenadas, lo cual genera un desorden y un tráfico dentro del almacén, como ya lo hemos visto en la infraestructura, en el DRP, que obviamente se puede mejorar. Y también en el análisis PERT, que también hemos visto que, por ejemplo, el ejecutivo de control de garantías, el auxiliar de control de garantías tiene un tiempo de 23.5 minutos y el jefe de control de garantías tiene 1.5. Entonces, mejorando los tiempos podemos mejorar el servicio estimado, ¿no? Y el punto 3, tenemos mediante el buen análisis del proceso de envíos reducir la tasa de uso, ya que es excesivamente alta y mayor a la demanda, ¿no? Mediante los ejecutivos, y determinar si se contrata más trabajadores o se trabaja más horas. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de 141%, lo cual si la demanda es 100, tenemos un tiempo de 41% excesivo. Ahí también podemos ver las recomendaciones que la empresa debe implementar sistemas mejorados en donde mejore las 5 áreas principales que ya hemos visto en el DRP mejorado, lo cual ayude a la productividad reduciendo la tasa de uso para la operación del servicio, ¿no? La empresa Avispic Almacén debe contratar más personal a nuestro criterio para las áreas requeridas, como por ejemplo está la división de garantías,
que tiene en la productividad, tiene un 587.5%, lo cual altera y crea ese cuello de botella muy grande para la organización, ¿no? A las áreas requeridas. Por ello, se existe en ese caso, en el tasa de uso, un 41% que falta para llegar a la demanda total, ¿no? Que estábamos explicando en las conclusiones. Y por último, para el error de personal, por así decirlo, crear capacitaciones constantes y dejar los cuellos de botella, ya que, por ejemplo, en un mundo más competitivo y actualizado a la capacitación de los colaboradores de la empresa de servicios, no solo requiere la unión y el compromiso de todos los actores de la empresa, sino que además necesita los ítems para que se resuelva efectiva. Siempre decimos que el éxito de la organización radica en la calidad de persona que posees. Por ello, es recomendable tener personal bien adecuado y capacitado para así saber cómo manejar los conflictos y dejar los cuellos de botella que se han explicado en el DRP. Eso sería todo. Muchas gracias.